¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas demostrar interés, peor te va? Que mientras más le escribes, menos responde. Que mientras más disponible estás, menos valor tiene tu presencia. Y que cuanto más claro eres con lo que sientes, más rápido pierde el interés. Y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Porque en tu mente todo tiene sentido. Ser atento debería funcionar. Ser constante debería acercarla. Mostrar interés debería generar atracción. Pero la realidad es otra. La atracción no premia al que más da, premia al que menos necesita. Y aquí es donde todo cambia. Porque el problema no es que te esfuerces, el problema es desde dónde lo haces. Cuando actúas desde la necesidad, cada mensaje, cada gesto, cada intento, lleva una carga invisible. Una presión silenciosa que dice, necesito que me respondas. Necesito que me elijas. Necesito que esto funcione. Y aunque no lo digas, se siente. Y cuando se siente, la atracción empieza a morir. Pero hay algo que la mayoría no entiende. El momento exacto en el que dejas de necesitarla es el momento en el que ella empieza a verte diferente. No porque hiciste algo nuevo, sino porque dejaste de transmitir lo que te estaba saboteando. Y hoy vas a entender por qué. La mayoría de los hombres cree que el problema está en lo que dicen, en el tipo de mensaje, en las palabras correctas. Pero no, el problema está en la energía detrás de esas palabras. Porque puedes decir algo simple, pero si lo haces desde la necesidad, pierde valor. Y puedes decir lo mismo, pero desde la calma, desde el control, y de repente, tiene impacto. Ese es el error que casi todos cometen. Creen que la solución es hacer más, cuando en realidad es hacer menos. Menos persecución, menos disponibilidad, menos urgencia. Pero no porque sea un juego, sino porque refleja algo mucho más profundo. Un hombre que está constantemente disponible, que responde al instante, que siempre está listo. No transmite interés, transmite falta de opciones. Y cuando no hay opciones, no hay misterio, no hay reto, no hay emoción, porque la atracción necesita espacio para crecer, necesita incertidumbre, necesita sentir que hay algo que ganar y algo que perder. Pero si tú estás siempre ahí, siempre listo, siempre predecible, entonces no hay nada que descubrir. Y cuando no hay nada que descubrir, la mente pierde interés. Esto no significa que tengas que ignorarla, ni que tengas que fingir ser alguien que no eres. Significa que necesitas entender algo clave. Cuando haces de una mujer tu prioridad, antes de que ella te vea como una opción real, te colocas automáticamente por debajo y desde abajo. No se construye atracción, se construye dependencia. Y la dependencia nunca ha sido atractiva, porque una cosa es elegir y otra muy diferente es necesitar. Y en esa diferencia se define todo. La atracción no funciona como te enseñaron. No es lógica, no es justa y definitivamente no es lineal. Funciona en base a percepción, en cómo te ve, en cómo te siente y sobre todo, en cómo te posicionas sin darte cuenta. Cuando tú necesitas a una mujer, aunque no lo digas, tu comportamiento cambia. Empiezas a buscar su aprobación, mides cada palabra, piensas demasiado antes de responder. Te preocupa perderla, incluso antes de tenerla. Y en ese proceso, sin notarlo, te colocas en una posición inferior, porque la necesidad crea una dinámica clara. Uno persigue y el otro decide. Uno invierte más y el otro se acostumbra a recibir. Y aquí entra un principio psicológico clave. El ser humano no valora lo que es seguro, valora lo que puede perder. Cuando tú estás siempre disponible, cuando siempre respondes, cuando siempre estás ahí, te conviertes en algo predecible. Y lo predecible no genera emoción. Pero cuando tu atención no es garantizada, cuando no siempre estás, cuando no es tan fácil tenerte, tu valor percibido sube. No porque cambiaste como persona, sino porque cambió la forma en la que te experimenta. La incertidumbre despierta interés, el misterio activa la mente, la falta de control genera atracción y de repente, sin que lo fuerces, empieza a preguntarse cosas, empieza a observarte más, empieza a notar detalles que antes ignoraba, empieza a invertir energía mental en ti, no porque hiciste más, sino porque dejaste de regalar lo que antes dabas sin medida. Y ahí es donde la mayoría se confunde. Creen que esto es manipulación, que es un juego de poder, pero no, es simplemente entender cómo funciona la percepción humana, porque el valor no solo se construye, también se percibe, y la percepción cambia cuando tu comportamiento cambia. Ahora, cuando realmente dejas de necesitarla, no como estrategia, sino como realidad,
todo se transforma. Tu tiempo deja de girar alrededor de ella. Tu atención ya no está disponible en cualquier momento. Tus decisiones ya no dependen de su respuesta. Y eso crea un efecto inmediato. Empiezas a responder cuando tienes ganas, no por ansiedad. Dejas espacios sin darte cuenta, porque tu vida no está centrada en ella. Tu energía se vuelve más ligera, más tranquila, más segura. Y esa diferencia es imposible de ignorar, porque ahora no estás intentando impresionarla, no estás buscando validación, no estás tratando de mantener su interés a toda costa. Simplemente estás. Y en ese simplemente estar hay poder, porque es auténtico, y lo auténtico se siente diferente. Es ahí cuando empiezan los cambios sutiles. Ella nota que algo ya no es igual, que ya no tiene el mismo control, que ya no puede predecirte tan fácilmente. Y eso activa algo profundo. Empieza a pensar más en ti, a revisar conversaciones, a preguntarse por qué ya no eres igual, por qué ya no insiste, por qué no está tan disponible, qué cambió. Y cuanto más intenta entenderlo, más se involucra emocionalmente, porque ahora hay algo en juego. Antes te tenía asegurado, ahora no está tan claro. Y cuando algo deja de ser seguro, se vuelve valioso. No porque tú cambiaste para ella, sino porque dejaste de perderte a ti mismo en el proceso. Y eso cambia completamente la dinámica, porque la atracción nunca crece desde la necesidad. Crece desde el espacio, desde la duda, desde la posibilidad de perder. Y cuando tú dejas de necesitar, te conviertes en alguien que puede irse. Y el que puede irse es el que más poder tiene. Pero hay algo que tienes que entender con absoluta claridad. Esto no va de actuar frío, no va de ignorar mensajes, no va de fingir que no te importa. Porque cuando haces eso, desde la intención de provocar una reacción, sigues en el mismo lugar, sigues necesitando, solo que ahora lo disfrazas mejor. Y eso, tarde o temprano, se nota. Porque un hombre que está actuando no tiene control real. Está pendiente de cada respuesta, de cada cambio de actitud, de cada señal. Y eso es otra forma de dependencia, más silenciosa, pero igual de débil. Lo que realmente cambia el juego no es tu comportamiento superficial, es tu mentalidad. Un hombre que no necesita, no está jugando, no está calculando tiempos, no está siguiendo reglas, no está intentando crear misterio. Simplemente vive su vida sin poner a una mujer en el centro. Tiene propósito, tiene dirección, tiene cosas que hacer que no dependen de nadie. Y por eso, su atención no es constante. No porque quiera manipular, sino porque está ocupado construyendo algo más grande. Y eso crea una diferencia brutal. Porque cuando hablas con ella, no estás buscando llenar un vacío. Estás compartiendo desde plenitud. Y esa energía se siente distinta. Es más tranquila, más segura, más estable. No hay prisa, no hay presión, no hay necesidad de impresionar. Y ahí es donde nace la verdadera atracción. No en lo que haces, sino en lo que transmites sin darte cuenta. Porque un hombre que tiene opciones no se aferra. Un hombre que tiene control emocional no reacciona impulsivamente. Un hombre que tiene claridad no se pierde en alguien que apenas está conociendo. Y cuando eres ese tipo de hombre, no necesitas hacer nada especial. Tu presencia ya comunica valor. Ahora, si quieres aplicar esto de verdad, no basta con entenderlo. Tienes que integrarlo en tu vida. Y eso empieza por dejar de girar alrededor de una mujer. Tu enfoque principal no puede ser ella. Tiene que ser tu crecimiento, tu físico, tu mente, tu dinero, tu entorno. Porque cuando construyes una vida sólida, automáticamente dejas de necesitar validación externa. Y eso se refleja en todo. En cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo respondes o no respondes. También necesitas aprender a manejar tu disponibilidad. No desde el ego, sino desde el respeto a tu propio tiempo. No siempre estás libre, no siempre puedes, no siempre quieres. Y eso está bien, porque tu vida no está diseñada para acomodarse a alguien más. Está diseñada para avanzar. Y por último, tienes que trabajar en tu valor real, no en aparentar, sino en convertirte en alguien que naturalmente tiene opciones. Mejor cuerpo, mejor disciplina, mejor enfoque, porque cuando tienes opciones de verdad, la necesidad desaparece sola. No tienes que forzarla, no tienes que fingirla, simplemente ya no está. Y ahí todo encaja, porque ya no estás intentando retener a alguien, estás eligiendo. Ya no tienes miedo de perder, porque sabes que puedes volver a construir, y esa seguridad es lo que cambia todo.
Porque al final, no es que ella se obsesione por lo que hiciste. Se obsesiona por lo que dejaste de ser, un hombre necesitado, que ahora tiene control. Y esa transformación es lo que realmente atrae. Al final, todo se resume a algo simple, pero poderoso. No se trata de cambiar para gustarle a alguien, se trata de dejar de traicionarte a ti mismo por atención. Porque el momento en el que dejas de necesitar, empiezas a elegir, y el hombre que elige nunca persigue, no corre detrás, no suplica, no se pierde en alguien que todavía no ha demostrado su valor, se mantiene firme, presente, en control, y eso es lo que realmente marca la diferencia. Porque cuando tú cambias tu mentalidad, todo lo demás cambia contigo. Las conversaciones, la dinámica, la forma en que te perciben, y sin darte cuenta, lo que antes forzabas, ahora sucede solo. Así que deja de intentar convencer, deja de intentar impresionar, deja de intentar encajar, y conviértete en alguien que no necesita hacerlo. Porque cuando llegas a ese punto, no solo cambias tus resultados, cambias completamente el juego.